Después de observar y analizar la cultura estadounidense por varios años, un autor llegó a la siguiente conclusión. He aquí sus palabras. Estoy confundido en cuanto al por qué tanta gente vive tan mal. Hay muy poco para admirar y mucho menos que imitar en las personas que son prominentes en la cultura. Tenemos celebridades, pero no santos. Ni la aventura de la bondad, ni la búsqueda de la justicia alcanzan los titulares de los diarios. Por otro lado, si buscamos qué significa ser una persona madura e íntegra, no encontraremos mucho. No es fácil encontrarlas. Ningún periodista que conozca jamás entrevistó a una. Ningún programa de televisión tuvo a uno como invitado especial. No son personas admiradas, no son los que imponen modas o son el modelo a seguir. El publicitarlos no da ganancias. Al final del año, las revistas presentan la lista de las celebridades mejores vestidas, las mujeres más hermosas, los hombres más galanes. Pero al final del año nadie hace una lista con las 10 vidas mejores vividas. No se entregan Oscars a la integridad. La verdad es que la sociedad está vacía de modelos. Los pedestales están vacíos. Eso es lo que decía este observador. ¿Y sabe qué? Tiene razón. Si usted mira alrededor en su universidad, sus profesores, en los pasillos de las corporaciones, en las tribunas de los eventos deportivos, en los negocios o en el mercado local, es verdad, tal como dice ese autor, que hay poco que admirar y menos que imitar. ¿Qué desafío es para cada uno de nosotros que representamos a Jesucristo en este mundo? ¿Hay algo en nuestras acciones o palabras que sea digno de admiración? ¿Hay algo que sea digno de imitar? Jesucristo mandó a sus discípulos, tal como está registrado en Mateo capítulo 5, versículo 16, de esta manera. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se acuerda de ese pasaje? Paul Gilbert escribió un poema muy famoso y lo puso de esta manera. Escuche. Uno está escribiendo un evangelio, un capítulo por día, por medio de las obras que hace, las palabras que dice. Los hombres leen lo que uno escribe, sea verdadero o no. Dígame ahora, ¿cuál es el evangelio según usted? Otro poema anónimo puso la misma idea, pero de otra forma al escribir esto. Prefiero ver un sermón a escucharlo. Prefiero que alguien camine conmigo en vez de tener a alguien que simplemente me muestre el camino. El ojo es un alumno mucho más eficaz que el oído. El exquisito consejo puede confundirme, pero el ejemplo siempre es muy claro. Los estudios que usted me puede dar pueden ser muy sabios y verdaderos, pero yo prefiero tener la lección observando lo que usted hace. A través del estudio de hoy, vamos a ver 7 lecciones a imitar de Abraham. Hemos estado observando la vida de Abraham en los últimos estudios de Romanos capítulo 4. Y por primera vez se nos dice que lo que está escrito de Abraham está escrito para que nosotros lo imitemos. Lo que quiero hacer mientras concluimos el estudio de este capítulo y de la vida de este hombre es darle algunas lecciones. Estas son lecciones que uno aprende al observar a Abraham por medio de la óptica de la Escritura. Hay 7 lecciones que no solo deben aprenderse, sino que deben de imitarse y creerse. ¿Vamos con la primera? La primera lección es que la salvación no depende de quién es usted, sino a quién conoce. Para ponerlo en términos más claros, no solo debemos ser como Abraham, debemos creer como lo hizo Abraham. Debemos seguir el ejemplo de Abraham en la cuestión más importante de todas, la salvación personal. El apóstol Pablo nos enseñó claramente que la salvación no está basada en quién es uno, sino a quién conoce, o sea, a Jesucristo. Fíjese en Romanos, capítulo 4, versículos 22 al 25, donde leemos de esta manera. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia,
Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La salvación no está basada en quién es usted, sino a quién conoce. Y es más, la salvación no depende de lo que usted haga, sino que depende en lo que Cristo ha hecho por usted. Siempre estoy repitiendo este concepto. Fíjese en los versículos 5 y 6 del mismo capítulo. Dice así: Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. El pastor Gary Tolbert contó la historia acerca de un niño al cual sus padres lo habían llevado de paseo a Washington, D.C., para que conociera la capital y viera los monumentos. Cuando arribaron al monumento de Washington, que es un obelisco, el niño estaba boquiabierto mirando al obelisco que llegaba al cielo. Luego percibió que había un guardia. Se dirigió a él y le dijo: «Quiero comprarlo». El guardia dijo: «¿Cómo dice?». El niño, señalando al monumento, exclamó: «Quiero comprar eso». El guardia se agachó y le preguntó: «Bueno, ¿cuánto dinero tienes?». El niño metió la mano en el bolsillo y sacó una moneda de 25 centavos. El guardia le dijo: «Lo siento, hijo, eso no es suficiente». El niño respondió: «Me imaginé que iba a decir eso». Así que metió la mano en el otro bolsillo y sacó 9 centavos más, y le mostró los 34 centavos al guardia. El guardia miró la mano del niño, se agachó nuevamente y le dijo: «Mira, tienes que entender algunas cosas. En primer lugar, no tienes suficiente dinero para comprar esta casa con solo 34 centavos o 34 millones. Tampoco sería suficiente para comprar el monumento a George Washington. En segundo lugar, debes saber que el monumento a Washington no está en venta. Pero también tienes que saber que, si eres un ciudadano de los Estados Unidos, el monumento automáticamente te pertenece. Ya es tuyo». Hasta ahí esta conversación entre el niño y este guardia. ¿Sabe qué podemos aprender de Abraham? La justificación, perdón y vida eterna con Dios en el cielo no pueden comprarse. De hecho, ninguno de nosotros jamás tendría suficiente dinero para comprar cosas que no tienen precio como las mencionadas. Uno también tiene que tener en cuenta que estas cosas no están a la venta. Sin embargo, la buena noticia es que cuando uno deposita su fe en la obra de Cristo en la cruz, todas estas cosas le pertenecen. Entonces, la primera lección, y seguramente la más importante de Romanos capítulo 4 y la vida de Abraham, es que la salvación no depende de quién es uno, sino de a quién conoce. Vamos a la segunda. La segunda lección es que uno puede creer las promesas de Dios inclusive si parecen demasiado buenas como para ser verdad. Saliendo de Ur, dirigiéndose hacia el desierto de Arabia, Abraham se habrá rascado la cabeza pensando: ¿qué estará planeando Dios? El punto aquí es que Dios sabe muy bien lo que está planeando. Pero avancemos. La tercera lección es que uno debe de obedecer los mandatos de Dios inclusive si no hay una buena explicación. Abraham, Dios le dice en Génesis 17:5, «Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes». ¿Comprendió Abraham esta promesa? Yo creo que no. Abraham, Dios le dice en Génesis 12, versículo 3, «Serán benditas en ti todas las familias de la tierra». ¿Abraham comprendió esto en su totalidad? Creo que no tampoco. Abraham,
Dios le dice en Génesis 22:2, «Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré». ¿Entendió Abraham lo que esto implicaba? ¿No le hubiera venido bien un poco más de información, alguna explicación? Pero Abraham obedeció. Quizás la razón por la cual no hay más creyentes imitando la fe y la obediencia de Abraham es porque hay demasiados esperando más información o una mejor explicación. Algunos están esperando garantías, otros están esperando mejores condiciones. La Iglesia de Jesucristo está llena de cristianos mediocres que no entregan sus vidas a Dios hasta que Él no les explique qué planea hacer con ellos. ¿Se da cuenta? Ese fue el problema de Pedro al final del Evangelio de Juan. El apóstol Pedro caminó con el Señor resucitado, vio a Juan siguiéndolo a la distancia y le preguntó al Señor en el versículo 21 del capítulo 21, «Señor, ¿y qué de éste?» En otras palabras, «Señor, ¿qué vas a hacer con Juan?», le dijo Pedro. El Señor le responde y le dice, versículo 22, «¿Qué a ti?». En otras palabras, eso no es cosa tuya. Luego le indica a Pedro, «Sígueme tú». No solo no le da una explicación en cuanto a la vida de otros, sino que Dios no explica en totalidad sus planes en cuanto a su vida. Él simplemente le dice, «Sígueme». Pero repasemos un poquito lo que estamos mencionando. Estamos viendo 7 lecciones de la vida de Abraham aquí en este pasaje que estamos considerando. Dijimos, en primer lugar, la salvación no depende de quién es uno, sino a quién conoce uno. La segunda lección, usted puede creer las promesas de Dios, inclusive si parecen demasiado buenas como para ser verdad. Lección número 3, usted debe obedecer los mandatos de Dios inclusive si no hay una buena explicación. Vamos a la lección número 4. La gente de fe no es perfecta. Estoy tan contento de que me enseñaron que no debo imitar la perfección. Inclusive, el gran apóstol Pablo, de quien podemos decir, sin duda, que era un modelo de fe y fidelidad y que en una oportunidad escribió lo siguiente a los filipenses en el capítulo 3, versículo 12, «No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo». ¿Se da cuenta? Prosigo, está diciendo él. Al igual que Pablo, admita que aún no ha llegado a la perfección, pero prosiga, sigamos adelante. El ser un hombre o una mujer de fe requiere un entrenamiento mientras uno trabaja. Uno no aprende obediencia en un aula o en un auditorio. Hay que poner manos a la obra. Recuerdo estar preocupado por nuestros mellizos cuando nacieron. Mi preocupación era que aprendieran, se desarrollaran, caminaran y hablaran en el momento justo. En la actualidad son jóvenes muy atléticos. De hecho, uno de ellos sacó el segundo lugar en una competición importante. Sin embargo, hubo un momento en el cual no sabíamos o no estábamos seguros de cuánta coordinación tenían. Uno de ellos nunca gateó. Él se desplayaba empujándose con el brazo como un soldado herido. Y como la mayoría de los padres primerizos, con mi mujer estábamos preocupados por el progreso de ellos. Para cuando tuvimos nuestro cuarto hijo, ya habíamos cambiado completamente, se lo puedo asegurar. Ya ni nos poníamos a pensar si nuestra hija caminaba al tiempo indicado o no. De hecho, no queríamos que aprendiera, ya que era mucho más fácil si se quedaba en ese mismo lugar. ¿No es esa la progresión típica de los padres? Con el primer hijo, si se le cae el chupete, uno lo pone en agua hirviendo para esterilizarlo. Con el segundo, uno lo enjuaga y listo. Cuando se le cae el chupete al tercero, uno lo frota con la ropa y se lo da nuevamente. Después de verlos comer tierra, sabe que ningún microbio les va a hacer absolutamente nada. Nuestros hijos aprendieron a caminar de la misma manera que los suyos.
Aprendieron cayéndose una y otra vez. Ningún niño jamás dijo, voy a intentar 3 veces más y listo, nunca más. No, eso no ocurre. Quiero que vea que aprender a caminar es mucho más fácil que caminar en la vida espiritual. Por eso el apóstol Pablo le urgió a los creyentes en Roma, en el capítulo 8, versículo 4, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué creyente aprendió a caminar en el Espíritu diciendo, voy a intentar 3 veces más y nada más? No, no hay así. Las personas de fe no son perfectas, de hecho, aprendieron a andar por fe cayéndose. Son los que han sido enseñados por su Dios paciente y lleno de gracia. El fracaso en la vida cristiana nunca es fatal, se lo puedo asegurar. Vamos a la quinta lección. La quinta lección habla de el dar el paso de fe va a significar muy probablemente el comienzo de los verdaderos problemas. La quinta lección se la repito. A aprender por medio de la vida de Abraham es que el dar el paso de fe va a significar muy probablemente el comienzo de los verdaderos problemas. Mientras el someterse a la soberanía de Dios es la única vida que da satisfacción cuando uno da un paso de fe, debe estar preparado para enfrentar desafíos. Más preparado que nunca, se lo puedo asegurar. La vida cristiana muchas veces es una paradoja. Hay valles muy profundos y cimas de muchísimo gozo separados muchas veces por pocos minutos. Considere la historia de Cristo cuando fue bautizado por Juan el Bautista en Mateo capítulo 3. El Espíritu descendió sobre Jesucristo en forma de paloma y la voz del Padre habló desde los cielos diciendo, «Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia». Luego, inmediatamente después de esta increíble descripción del Dios Trino en unidad, Jesús es guiado al desierto para ser tentado por Satanás. Nosotros tenemos la idea que si Dios el Padre nos dijera, «Te amo y estoy muy orgulloso de ti», lo último que podría pasarnos es que, a acto seguido, seamos atacados por Satanás. Nosotros pensamos que cuando nuestro Padre Celestial nos dice, «Estoy orgulloso de lo que estás haciendo», significa que la vida de ahí en más va a ser más sencilla, más feliz, hasta mejor tal vez. No, quiero decirle que no. Eso bien puede significar que usted está listo para una batalla. Abraham obedeció a Dios y dejó su hogar. Él siguió al pie de la letra el mandato de Dios y enseguida hubo hambre en la tierra. Lo que uno aprende observando a Abraham es que la obediencia inicial a Dios es el comienzo, no el destino final. No es el destino final. Nosotros tenemos la falsa idea de que al decidir vivir para Cristo es todo lo que interesa. Solemos decir, «Señor, me entrego a ti. Quiero ser como Cristo». Y pensamos, muy bien, eso se encarga de mi madurez espiritual. La verdad es que una vez que uno está en el camino de la fe, descubre que este camino no está nivelado. Desde ya, no es una colina cuesta abajo en la que uno puede dejarse llevar. Eso más que fe es fantasía. Por lo general, el camino de la fe es un camino cuesta arriba, diseñado por Dios para desarrollar los músculos y ligamentos de la fe en la vida del creyente. Entonces, uno tiene que estar listo. El decidir vivir para Dios puede ser una invitación a tremendas batallas. Últimamente estuve leyendo las cartas de Pablo parafraseadas por Eugene Peterson. Esta semana pasada leí las cartas de Pablo a Timoteo y Tito, quienes eran jóvenes pastores en sus iglesias. En 2 Timoteo, capítulo 3, Peterson parafrasea el versículo 12 de una manera tan vivaz que es difícil de olvidarse. Cualquiera que quiera vivir para Cristo tendrá problemas, no hay manera de esquivarlos. En realidad, es una paráfrasis muy buena del mensaje original, que en una versión contemporánea dice, cualquiera que pertenezca a Cristo y quiera vivir de manera correcta, tendrá adversidad por parte de otros.
Usted no encontrará ese versículo impreso en un póster de un águila volando sobre cimas nevadas. No, seguramente ese versículo no está colgado en la pared de la cocina de nadie. ¿No es un versículo maravilloso? ¿No es el tipo de versículo que le anima a ponerse de pie y decir, yo pertenezco a Cristo? Al igual que Abraham, cuando uno vive para Dios, puede tener la certeza que ese es el comienzo de algunos verdaderos problemas. Pero sigamos avanzando. La sexta lección que podemos sacar de la biografía de Abraham es que la vida de fidelidad no es una decisión, sino muchas. Fred Craddock escribió la siguiente parábola de la vida cristiana. Él dijo así: el dar nuestra vida a Cristo puede parecer algo glorioso. El entregarnos y dar todo por los demás, el pagar el precio del martirio, yo lo voy a hacer. Estoy listo, Señor, para irme a la gloria. El problema es que pensamos que el darle todo a Dios es como llevar un billete de $10,000 al altar y decir, Señor, aquí está todo, utilízalo. Pero el Señor nos devuelve el billete de $10,000 y nos dice, quiero que vayas al banco y lo cambies por monedas. Y allí descansa la fidelidad de la vida cristiana. Al caminar con Dios uno pone 25 centavos aquí, otros 25 allí, compartiendo el Evangelio, perdonando al enemigo, dando alimentos a alguien que tiene hambre, pintando la casa de una viuda. Generalmente, el dar nuestra vida a Cristo no es algo glorioso, no es algo que se hace de manera heroica, sino por medio de pequeños actos cotidianos de obediencia. 25 centavos a la vez. Qué gran escrito de Fred Craddock. Pero vamos a la séptima lección. La séptima y última lección que he observado de la vida de Abraham es que el ser recordado como una persona de fe, obediencia y coraje va a requerir momentos de fe, obediencia y coraje. El ser recordado como una persona de fe, obediencia y coraje va a requerir momentos de fe, obediencia y coraje. ¿Cuántos de ustedes quisieran estar en la galería de la fe de Hebreos capítulo 11? ¿Cuántos? Seguramente muchos. Escuche lo que dice el escritor de Hebreos en el versículo 8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que habría de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Así es como uno pasa a ser reconocido tal como Abraham, dispuesto a arriesgar, dispuesto a cambiar, dispuesto a servir, dispuesto a seguir a Dios. No se olvide, según la biografía de Abraham en el libro de Génesis, a Abraham se le pidió que dejara su sociedad, su estabilidad y su seguridad. Él lo dejó todo. ¿Cómo pudo hacerlo? Por la fe en la promesa que Dios le dio en la palabra de Dios que Él proveería. A propósito, usted y yo tenemos esa misma promesa. Y permítame recordarle que usted ha hecho algo similar a lo que hizo Abraham varias veces. Usted ha depositado su fe en las palabras de alguien también. Por ejemplo, cuando compró un automóvil, usted tuvo fe en la palabra de que el auto le duraría. Tal vez cuando compró una casa, puso fe y coraje basado en la promesa de otra persona que le dijo que la casa no se le va a inundar o que no habría sorpresas. O tal vez tuvo fe ahora para los que están casados. Usted en un momento le pidió a su novia o le propuso el matrimonio. Cuando usted hizo eso, le dijo que la cuidaría y supliría sus necesidades de por vida. Y ella le creyó. Su mujer tuvo plena fe en su palabra y alteró toda su vida por su promesa. Todo cambiaría. ¿Se da cuenta? Usted también utilizó fe. Eso es lo que Abraham hizo. Alteró su vida entera basado en la promesa de Dios. ¿Usted quiere ser conocido como una persona de fe, obediencia y valor? ¿Quiere imitar a Abraham? ¿Quiere que la gente diga, usted me recuerda a su padre en la fe, Abraham? ¿Quiere ser tal como su padre? Si quiere ser una persona de fe, obediencia y valor, deberá exhibir fe,
obediencia y valor. Abraham salió sin saber a dónde iba. Él solo sabía que Dios lo guiaba, y eso era suficiente. Pero vamos llegando a una conclusión. Sam Kamaleson, que es el presidente de una organización misionera, contó la historia de una señora de 70 años que aceptó a Cristo como su Salvador. Él dijo así, escuche esta historia, es muy interesante. Esta señora se acercó un día al pastor y le dijo, creo que Dios me ha llamado a algún tipo de ministerio. ¿Qué debo hacer? El pastor le respondió, quizás deba ir a casa y orar al respecto. Ella lo hizo. Se fue a casa y comenzó a orar. Parecía que Dios estaba indicándole que haga algo en particular, así que fue a una librería y compró una tarjeta en blanco y escribió en ella, ¿te sientes solo? ¿Extrañas a tu familia? Té gratis a las 4 en mi casa. Esta señora vivía en Melbourne, Australia, y tomó esas tarjetas y las desparramó por toda la Universidad de Melbourne, en algunos lugares bien visibles. Así que ella preparó té para las 4 de la tarde. Pasaron los días y nadie vino. No obstante, ella continuó preparando té. Finalmente, a los 15 días, un estudiante de Indonesia apareció en la puerta de su casa y, como extrañaba a su familia, estaba presto a conversar. Ella le sirvió té y lo escuchó. Él regresó a la universidad y le contó a sus amigos. No saben lo que me pasó. Encontré a esta señora que es casi como mi abuela. En breve, varios estudiantes comenzaron a ir a su casa. Dios le dio ese ministerio a esta señora por 10 años. Cuando ella murió, había en el sepelio no menos de 70 estudiantes de distintas nacionalidades que al acudir a su casa conocieron a Cristo. Ella les sirvió té y les compartió el Evangelio. Esta señora escuchó y obedeció la voz de Dios. Vivió como Abraham, imitando su fe, obediencia, compartiendo su pasión por Dios. El Dios del cual Pablo escribió al final del capítulo 4, se entregó por nuestras transgresiones para que podamos ser perdonados y que resucitó de los muertos para que podamos ser salvos. Podemos ser hijos, no solo de Abraham, sino de Dios, a través de nuestra fe en el Señor Jesucristo, quien resucitó de los muertos.